La liturgia judía. La liturgia judía también del templo. ¿Sí? El templo tenía partes, tenía etapas. Es decir, el patio de los gentiles, donde todos podían entrar. Luego tenía una área más específica de las abluciones, de la purificación. Luego tenía ya el espacio del Santo Sanctorum, que era el lugar del sacerdote. Y esa parte la tiene la misa. Entras, te vas purificando, te va llevando a través de la palabra a una parte más íntima hasta que llegas al lugar santo de los santos, que es el altar, donde se da el sacrificio. Y ese es un proceso que se va dando, y la primera herencia la tenemos en la liturgia judía, no solo en la palabra, sino también en la liturgia en general. Primero. Después, en las prácticas ya helenas, romanas. Por ejemplo, el primer modo de iglesia, después de que salimos de las casas, de las catacumbas, era la basílica romana. La primera manera de hacer la iglesia era la basílica romana. Y la basílica romana era un edificio de gobierno público. Era donde el gobernador atendía los casos, se sentaba en la parte del centro, tenía tres naves, dos naves, una nave, es decir, como rectángulos que componen el lugar donde concentran a la gente. Venían hacia el frente para atender al gobernador, el gobernador de ahí los atendía, etc. Y con base a eso, gracias a que el Imperio Romano acepta el catolicismo después, es que de repente ellos empiezan a adoptar estas formas. Algo que le dio otra parte de estructura a la iglesia fue eso, la parte de que el imperio la hace su religión oficial. Y entonces ahí empezamos a tener ya los templos que funcionan en torno a un Dios que se concibe como el emperador. Y si se concibe como el emperador, entonces hay que hacer un edificio que sea para el emperador. Y de ahí empiezan a ponerle ya todos estos elementos. Y la tradición va generando después más reflejo en la arquitectura de estos elementos. Por ejemplo, no es lo mismo en un lugar donde creció la devoción y la gente iba a verlo, y entonces empiezan a hacer este lugar donde dicen, bueno, que pasen por aquí mientras está la misa, y entonces está la girola, donde pueden ir a visitar las basílicas de peregrinación, etc. Pero en sí, la liturgia como tal, que la liturgia es la que genera los espacios, ¿sí? La liturgia primero es judía y después es helénica. O sea, se nutre de estos dos elementos, de la cuestión judía, mucho por la cuestión de cómo llevan el sacrificio y eso, y acuérdate que los primeros cristianos eran judíos, y después con la permeación de los helenos en el mundo, cuando los paganos empiezan ya a involucrarse en la fe. ¿Sí? Ahora vamos a hablar entonces de este desarrollo de la palabra de Dios, de este ciclo de 3 años de las lecturas dominicales, que nos presenta todo el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento aquellos pasajes. No me saqué uno. Sí, es que la parte de abajo no está bien. Sí, aquí vemos, por ejemplo, cómo en la pedagogía de la iglesia vamos a buscar que se tenga un ritmo, y ese ritmo lo vamos a poner en una especie de cómputo, una manera en la que nosotros tratamos de contabilizar, que va a ser el año litúrgico. Así nosotros vamos a poner orden a todas las actividades que nosotros tenemos que hacer. El año litúrgico tiene como centro, pues, Jesucristo, ¿no? Todo el año litúrgico gira en torno a la vida de Jesús. Si se fijan, ¿con qué iniciamos el año litúrgico? Con el Adviento. ¿Y del Adviento sigue? La Navidad. Entonces estamos hablando que Jesucristo es todo el ciclo del año litúrgico, y iniciamos aquí con el Adviento, que nos prepara para el nacimiento, es decir, la aparición de Jesús encarnado, es decir, Jesús pequeño. Y de aquí vamos recorriendo
Vamos recorriendo, llegamos a Cuaresma, luego llegamos a ya un Jesús grande, luego tiempo litúrgico, periodo de gracia de la iglesia, del hacer de Jesús, pero es la iglesia ahora. Y así vamos recorriendo hasta que volvemos a cerrar el ciclo con estos tiempos. Entonces, todo tiene que ver con la figura de Jesús, con lo que Jesús hace. Pues las lecturas también están buscadas de esa manera. Si se fijan ustedes en el Adviento, hay unas lecturas que no se leen específicamente en los otros tiempos del año. Hay algunos pasajes, hay un evangelista que solo sale en tiempos especiales y en fiestas, que es San Juan, ¿sí? Y se va haciendo presente. El Adviento tiene este orden las primeras semanas del Adviento son de hablar de Jesucristo que vendrá, y las otras dos últimas semanas son de hablar de Jesucristo histórico. ¿Por qué? Porque son las fechas más cercanas al suceso histórico, ¿sí? Al 25 de diciembre, donde nosotros citamos el nacimiento de Jesús, y por eso estas 2 semanas, estos 2 domingos, hablan más del suceso del nacimiento histórico, y las otras 2 hablan más del suceso de Jesús que vendrá, el Emanuel que viene, ¿sí? Entonces, por eso de repente dices, ay, que no deberíamos de haber empezado al revés, ¿no? Por eso empieza así, para hablarte de una escatología, de algo que va a suceder, y para hablarte también de algo que sucedió. Entonces, por esa razón también la palabra de Dios se dispone y se acomoda de acuerdo a lo que la iglesia quiere también conducirte para vivir el misterio. Acuérdense que hablábamos que en la liturgia de la palabra íbamos a encontrar la relación entre el misterio y el logos, ¿no? El misterio y la palabra. Y para conducirte a ese misterio y esa palabra, pues la misma palabra, la misma Sagrada Escritura te va a llevar a ese encuentro con esa palabra de Dios, que es Cristo. Y por eso te va guiando. En una etapa esto, en una etapa lo otro. Si se fijan, estos domingos que pasaron, parece que van consecutivos. No a veces es el mismo pasaje, pero sí es como el mismo sentido. Jesús haciendo como las mismas actividades, porque tiene una pedagogía y está tratando de llevarnos hacia un mensaje específico. Luego descansa este personaje y entra otro personaje, otro evangelista, para darnos un realce y un sentido de acuerdo al tiempo en el que nos vamos acercando, y luego ya entra otra vez el personaje que nos acompaña durante todo el año. Ahorita lo vamos a desarrollar. Entonces, por eso en este ritmo se va siguiendo una palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Vemos la palabra de Dios distribuida en el tiempo, especialmente en la celebración eucarística y en la liturgia de las horas. ¿Cómo? Pues con esto que les decía, la palabra de Dios específicamente en la Sagrada Escritura con Adviento, con Navidad, con tiempo ordinario, con Cuaresma, con el Tríduo, con la Pascua, otra vez con el tiempo ordinario, etc. ¿Sí? Y así vamos viendo los tiempos que vamos viviendo, porque la palabra nos habla de esos tiempos, no solamente el color litúrgico. El color litúrgico es una ayuda para el sentido de este tiempo, que en la palabra lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, especialmente en la celebración eucarística y la liturgia, obviamente, de las horas. En estas 2 formas de liturgia está presente de principio toda la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, se trata de incluir toda la Biblia en esta manera de distribuir la liturgia. Y eso es algo que ganamos con el concilio. Eso no sucedía antes. No hacíamos una lectura completa de la palabra de Dios. No teníamos una lectura completa de la Sagrada Escritura. Y ahora con el concilio se trata de que lleguemos o alcancemos ese esquema de la palabra de Dios, para que tengamos más alcance, más acercamiento a la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, ahora sí, tomando en cuenta eso, vemos que hay un ciclo trienial de las lecturas dominicales, ¿sí? ¿Cuáles son esos ciclos? A, B y C, ¿sí? Son los ciclos que nos van a presentar cada año. Se acaba uno, empieza el otro, y así cuando llegamos al C y terminamos, nos volvemos a regresar al A, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, en estos ciclos de 3 años se nos presenta todo el Nuevo Testamento
Y del Antiguo Testamento se nos presentan pasajes que de alguna manera ilustran, fíjense cómo está conectado, las lecturas del Nuevo Testamento. Es decir, las lecturas del Antiguo Testamento están en apoyo a las lecturas del Nuevo Testamento. La primera lectura con el Evangelio. La primera lectura con la segunda y con el Evangelio. Que a veces sí de repente uno dice, bueno, ¿y aquí dónde? Pero ya cuando le meditas y le estudias y le ves, pues, sí, es cierto. Especialmente, como ustedes dicen, los evangelios, ¿sí? Pero todo lo que conlleva el Nuevo Testamento tiene la relación, o más bien, todo el Antiguo Testamento, las lecturas del Antiguo Testamento tienen la relación de apoyar al Nuevo Testamento, ¿sí? En este ciclo trienial, ¿sí? Recordando textos que hacen como una comparación, una analogía o temas proféticos que encuentran su pleno significado en el Nuevo Testamento, lo que ya les decía. Es decir, aquí, textos del Antiguo Testamento, incluyendo los profetas, que hacen una comparación de eso con el suceso que tiene lugar en el Nuevo Testamento, que es Jesús. Por eso estos apoyan el Nuevo Testamento para decir, desde aquí Él ya existía, desde aquí Él ya estaba presente. Pero si leemos el Nuevo Testamento te vas a dar cuenta que es así. Por eso te ponen esto, ¿no? Para que digan, mira, léete eso, ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Ves? Que ahí estaba. Por eso es en apoyo. Luego tenemos el ciclo bienial de las celebraciones en los días de la semana, que esos ciclos son el 1 romano y el 2 romano, que es par o impar, lo que nosotros conocemos como par o impar. Y la Biblia en este ciclo se lee íntegramente. Ahí ya no se hace como la separación para ver si van a apoyar a la segunda. No, ahí tratamos de poner toda la cantidad de la Biblia posible. En este sentido, nosotros nos tenemos que dar cuenta que no hay una conexión específica entre las lecturas del domingo y las lecturas entre semana. A veces parece que sí, a veces coincide. porque tú lees la misa del domingo, lees las lecturas en la misa del domingo y ves el pasaje. Y a veces te vas a misa entre semana y ves que lo mismo que se habló el domingo está en uno de los días de la semana. Sí. Pero no es porque digan, para que se relacione con el domingo, no, porque tiene su propio ritmo. Las lecturas entre semana de la feria tienen su propio ritmo, su propio orden, su propio acomodo. Y no quiere decir que tengan relación directa con los domingos. Tienen relación porque es palabra de Dios, porque es Sagrada Escritura, pero no porque digan, lo vamos a hacer así para que se conecten en este día. No, porque llevan su ritmo, llevan su propio ritmo, ¿sí? Bien. Y pues lo mismo sucede, si sucede en la liturgia de la palabra de la misa, sucede también en la liturgia del breviario, de la liturgia de las horas, del oficio divino, ¿no? Entonces, aquí, además, como les decía, en el breviario, además de incluir toda la Biblia, tenemos las exégesis de los santos, de los santos padres, de los maestros espirituales hasta el día de hoy, porque los maestros espirituales a veces tenemos cartas del Concilio Vaticano II, documentos del concilio, tenemos documentos de algún papa más actual que emitió alguna encíclica y también se lee en el oficio de las horas. Entonces, aquí el oficio divino tiene otra virtud, como dice aquí, es que te mantengas conectado de los santos. Porque es más fácil que de repente leamos Antiguo Testamento, algunos pasajes, es más fácil que leamos Nuevo Testamento, pero lo sabemos como cuándo o en qué momento. Y el oficio divino hace que tengas esta relación de diario con los santos. ¿Sí? Bien. Y también en el oficio divino, el oficio que viene en dos lecturas, la lectura del Antiguo Testamento y viene la segunda lectura, que es la lectura patrística.
A veces viene de los doctores de la Iglesia, pero Sí. también a veces viene del Concilio Vaticano II de Gaudium et Spes o de Es ahí donde entra esta parte. Ahí entra, exactamente. Es ¿dónde está? Maestros espirituales hasta el día de hoy. Ajá. Siempre es la segunda lectura. Sí, Que son una delicia, porque a veces habla San Agustín, a veces San Ajá. Ambrosio, a veces, Sí. o a veces algún documento de la iglesia, Me encanta. pero son muy buenos. Sí. De hecho, si alguien tiene ahí, por ejemplo, una página de la parroquia que alimenta, te haces el oficio en la mañana, te lees la segunda lectura y ahí ya tienes hasta frases para publicar en las redes sociales, porque son frases muy interesantes. También ahí te encuentras la carta del rey Luis de Francia a su hijo. Sí. Muy buena también, un Sí. hombre católico. Solo voy a decir que es católico, no sé hasta qué grado. Pues cuando se celebra San Luis de Francia, en la segunda lectura la pone, en el oficio divino. Sí. Sí. Bien. Entonces, así más o menos se acomoda. No sé si esto queda un poco claro. Sí. ¿El oficio divino es un libro? Son tomos, son Forma 4. parte Ajá. de la liturgia de las horas. Se le llama liturgia de las horas porque va marcado por horas. Tiene varios nombres. Le llaman breviario porque es un libro donde brevemente te pone algunos extractos. Le llaman oficio divino. Le llaman liturgia de las horas porque se mide por las horas. La madrugada, que es los maitines o el oficio. Tenemos las Laudes, Laudes. de 6 a 9. las laudes, la tercia, la sexta, la nona, que van de acuerdo también a los horarios, las vísperas y los últimos días las homilías completas. Y ese va en complemento con todo lo que hemos hablado. Ajá, el oficio divino es un aporte, es como una de las tantas herramientas de la iglesia que ha dado la iglesia para su pueblo. Anteriormente solo la rezaban los monjes, Sí. en los conventos, en los monasterios, nada más. Después pasó a todo el clero, Los laicos. y ahora todo el mundo puede hacerlo si gusta. Los monjes tienen la obligación de casi observar todas las horas. A los laicos se les pide que cuando menos hagas 2 de ellas. La mayoría de la gente hace laudes y hace las vísperas. completas. Algunos le agregan las completas porque es como la oración ya que te vas a acostar. Por ejemplo, aquí en el seminario, después de que nosotros rezamos las completas, se le llama a lo que sigue es magnum silencio, es decir, el gran silencio. Ya rezaste, o sea, tus últimas palabras que hayan sido para Dios, y ya no uses tus palabras para con otra persona o decir alguna tontería y eso. Ya vete en silencio a tu cuarto, duérmete, porque te pusiste en manos de Dios y ya. Al día siguiente, si Dios te despierta, pues adelante. Porque eso dice la oración de las completas. Además Entonces, está bonito porque los seguidos hacen el examen de conciencia en las completas. Al último sí. incluye el examen de conciencia Claro. también. Hay 2 tomos. Uno es Liturgia del Raro del Pueblo, algo así. Es diferente. No. es que es el compendio para los laicos. Ah, Es más simplificado, es más sencillo. Como saben que los laicos no rezan todas las horas, ¿sí? Porque trabajan y tienen que hacer actividades, pues lo que se les da es un compendio más simplificado que el que usamos nosotros, que son 4 tomos, ¿no? Y los 4 tomos se van cambiando de acuerdo al año litúrgico. En una etapa del año litúrgico usas el 1, en otra el 2, el otro el 3 y el otro el 4, y así vuelves a empezar otra vez con el 2, con el 1, con el 2, con el 3 y el 4, y así sucesivamente. Entonces, pero venden un solo librito que se llama Liturgia de las Horas de los Fieles sobre el pueblo, y ya ese es el que tú puedes usar. Obviamente no trae todas las fiestas, no trae todas las, pero te ayuda a que vaya, a que siempre tengas tú la oración del oficio, el que preguntabas. La aplicación, perdón. Ahora por internet también. La cuestión con el internet es que, por ejemplo, la página de la Conferencia Episcopal Mexicana, que son los obispos mexicanos, sacó una aplicación que se llama Apostólica. Y esa aplicación tiene tanto las lecturas del día como los oficios del día. El problema es que a veces no la actualizan.
Y no todos los celulares No yo todos. tuve, ¿verdad? Ajá. Ahí me Y dijo no el la padre. actualizan. Y a veces se quedó en el día de ayer y no han puesto el día de hoy, ¿no? Por ejemplo. Pero está la otra también. Y está otra aplicación, pero esa trae más la guía de la liturgia de las horas de España. Entonces trae las fiestas españolas, que a veces aquí no se festejan en ese día, y tú vas a rezar otra cosa, y a veces si lo rezas en conjunto con personas que traen a veces el tomo, eso no va a coincidir. Pero si es para ti, no importa que reces las fiestas de España, porque de todos son los salmos, de todos son la palabra de Dios, entonces no importa, con que te bajes esas aplicaciones no tienes que buscar el libro, y aparte te evitas un problema que le atañe mucho a las personas, cómo buscarle, ¿no? Porque en una parte están los himnos, en otra los salmos, en otra las lecturas, y hay que estarle buscando, y a veces es libro complicado, ¿no? Y en la aplicación ya está todo lo del día. Nada más lo que tienes que buscar son las horas del día, ¿no? Laudes, no sé, tercia, sexta, nona, vísperas completas, oficio. Entonces tienes que saber qué día, qué hora, pero pues con que cumplas dos de ellas, laudes en la mañana y vísperas por la tarde, y si le quieres agregar completas, pues adelante. Y esas ya están, ¿eh? Solo te metes aquí a la aplicación. Por ejemplo, yo tengo las dos porque a veces te afina una o a veces esta es la del episcopado mexicano. Te vas ahí donde dice liturgia y aquí viene invitatorio, oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas completas. Y al final viene para cambiar de fecha. Y ya te pones, por ejemplo, en laudes y aquí viene todo, desde la invocación, el himno, los salmos, el cántico, las preces, todo. Y aquí está. No tienes que andar cambiando las hojas y es menos complicado. Sí. Hoy las laudes de la Virgen del Carmen fueron de la Virgen Santísima, son específicas, entonces siempre hay propias, ¿no? Así hoy sí. Sí, hoy es preciosa, la fiesta de la Virgen. Se las voy a compartir en el grupo. ¿Ok? Sí, gracias. Bien, entonces, aquí nada más para que quede claro, son 2 esquemas de lecturas que hay, ¿sí? Para los días de la semana, par o impar. Así los vamos a encontrar en el leccionario, ¿sí? Te vas a ir por ejemplo, hoy es martes 15 del tiempo ordinario, martes de la semana 15 del tiempo ordinario, y te vas a encontrar que te presenta del mismo martes 15 del tiempo ordinario, te presentan 2 esquemas de lectura, uno que tiene el 1 romano y otro que tiene el 2 romano. ¿Qué año es este? 2024 es par. 2024, es par. Entonces, te vas a ir a las lecturas que te indica el número par. Pero ahí dice un par, ¿no? Ay, Una pequeña. la una. El nombre de... Bien. Entonces, aquí está, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado leímos todo lo que era en par, ¿no? En 3 semanas, los días de la semana, del lunes al sábado. Del lunes al sábado. Y los domingos, tenemos los ciclos A, B y C. ¿Sí? Y esto va circulando de acuerdo al año. Por ejemplo, este año 2024 estamos en el año, en el ciclo 2024. Y cada ciclo nos acompaña un evangelista diferente. Ahora, recuerden que el año litúrgico empieza en Adviento, ¿sí? Entonces empieza Como a finales de noviembre o a principios de diciembre. Después de la fiesta de Cristo Rey. Ajá, exacto. Padre, ¿y quién o quiénes hacen la selección de lecturas para esos ciclos o esos días de la semana? Esas ya se hicieron. O sea, la selección de lecturas
se hizo a partir del Concilio Vaticano II. Desde ahí entonces Se escogió un comité, un grupo de personas especialistas para que escogieran la manera, de acuerdo al tiempo litúrgico, que iban a incluir la Biblia completa, ¿no? Como lo dijimos aquí, ¿no? O sea, es decir, ese equipo, o esos equipos, porque fue mucho el trabajo, esos equipos de biblistas, de especialistas, hicieron que esta relación del Nuevo Testamento con relación de los textos análogos y del Antiguo Testamento coincidiera para los tiempos del año litúrgico. Y una vez acomodado, como la Biblia pues no se va aumentando y no va cambiando, pues bastaba con eso y punto, ¿no? Entonces ya con eso dejaron los ciclos acomodados y así es como los tenemos ahora, porque ya no hay que modificarle nada más. Dijeron, vamos a acomodar, ya nos cupo toda la Biblia así, pero por este sentido, por esta razón, por esta parte, por estas fiestas. O sea, fue un trabajo muy pesado porque tuvieron que ver santoral, solemnidades, tiempos litúrgicos, particularidades de cada región. Entonces, fue un trabajo muy arduo que tiempo después del concilio se siguió todavía trabajando, y por eso las conferencias episcopales de cada región, la latinoamericana, la conferencia episcopal mexicana, tuvo que hacer también sus propias adecuaciones. Así, hasta la fecha, por ejemplo, que en Latinoamérica los libros que utilizamos son los que la conferencia episcopal mexicana utiliza o produce. Entonces, en la mayoría de los países latinoamericanos, en las iglesias católicas te vas a encontrar un libro que se produjo desde la conferencia episcopal mexicana, es decir, tienes la certeza de que va a decir lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si una conferencia ya lo hizo y tenemos, por ejemplo, en este caso el mismo lenguaje, el mismo idioma, pues repártelo, ¿no? Compártelo para todos. Pero eso es un trabajo muy, muy pesado, muy arduo y de mucho esfuerzo que se hizo para lograr que este contenido bíblico completo estuviera en las liturgias que nosotros participamos, vivimos y celebramos. ¿Sí? Por esa razón. Entonces, días de la semana se maneja entre par o impar, y eso lo vamos a encontrar en el leccionario. Luego, en el leccionario hay otra sección para las misas de domingo, para las lecturas de domingo, y eso los vamos a encontrar como ciclos A, B y C, y por lo general en el leccionario están separados. Una hojita como rosita te separa y te dice ciclo A, y todo el ciclo A. Luego viene otra hojita como rosita y lo dice ciclo B, y luego viene otra hojita como igual rosita y ciclo C. Y entonces ya tienes que... A veces hay personas que dicen, padre, no, es que no lo encuentro. Pues si estás en el C, ¿cómo lo vas a encontrar? ¿No? Aunque sea la fecha. Si estás en el C, no va a estar la lectura. Si estás en el A, ¿no? Porque hoy 2024 estamos en el ciclo B y nos acompaña el evangelista Marcos, ¿verdad? Y luego, en el 2000, a finales del 2024 y principios del 2025, va a empezar el ciclo C. Cuando acabamos este ciclo, que acaba no en el día 365 del año, sino que acaba antes con la fiesta de Cristo Rey y esa semana, nos regresamos al ciclo A. Y en este ciclo es cuando se presenta esta primera parte de este párrafo, ¿no? La relación entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y en este ciclo es cuando ya se presenta así, ahora sí, toda la Escritura, toda la Sagrada Escritura. ¿Sale? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Sí? ¿Mande? ¿Qué son las preces? Las preces. El objetivo de este curso es que también las veamos, si me alcanza el tiempo. Pero las preces son peticiones, son las peticiones del pueblo. Bien, ahora, aquí vamos a hablar un poquito de la importancia de la relación entre la lectura bíblica y el sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Lo vamos a retomar otra vez de este pasaje de Emaús. Reconocieron al resucitado partiendo el pan, pero después de que les había explicado las Escrituras. Era lo que yo les decía acá. ¿Sí?
Entonces, la palabra de Jesús y la acción salvífica se van a unir en una sola memoria, que es lo que también nosotros vamos a encontrar en el sacrificio. Porque en el sacrificio vamos a encontrar la palabra de Dios, les decía yo, en las palabras de Jesús, y lo vamos a encontrar también en el hecho de la transubstanciación, ¿no? Si las lecturas bíblicas hacen presente la enseñanza de Jesús, es decir, si las lecturas bíblicas nos van a hablar de lo que Jesús dijo, de lo que Jesús hizo, incluidas sus referencias del Antiguo Testamento, el memorial de su muerte y resurrección hace presente de verdad esa enseñanza. Sí lo estamos captando esto. Es decir, lo que aquí nos enseñan sobre Jesús, lo vamos a ver ya verdaderamente aquí en la Eucaristía. Es decir, Jesús, el pan que nos alimenta, Jesús, el pan de vida. Pues no nada más lo leímos, lo estamos viendo aquí. Jesús, la salvación, no nada más lo vemos, lo estamos presenciando en ese momento. Entonces, es por eso dice aquí que es las enseñanzas de Jesús que se hacen presentes. ¿Sí? Se hace presente la verdadera enseñanza y el regalo de la propia vida en amor hasta el fin, recibida en comunión por sus fieles. Es decir, todo lo que Jesús promete, yo soy el pan de vida, yo doy la vida por mis ovejas, yo estoy por ustedes, yo los llevaré a la casa de mi Padre, etc. Aquí se nos da. No nada más lo vemos que se hace, sino que se nos participa. Ahora también es nuestro. ¿Sí? ¿Iba a comentar algo usted? Cuando usted menciona que debemos de ser parte en el momento de estos momentos tan importantes, yo me preguntaba ahorita, ¿qué pasa con aquellas personas que aún estando presentes, que aún estando recibiendo toda esta gracia, no se dan cuenta? Pues si no se dan cuenta, ¿qué cree usted que va a pasar? Pues se van a quedar así. Por eso la palabra de Dios dice, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Esta fue una corrección que se le hizo a la liturgia desde la palabra de Dios, porque las traducciones decían, las traducciones decían por todos, ¿sí? Por todos. Y en las liturgias que teníamos en latín decía pro multis, que esto es por muchos. Es decir, Dios lo da, Jesús lo da para todos, pero no todos lo aceptan. Entonces, por eso no es por todos, porque habrá quien no lo quiera. Habrá quien no lo quiera y entonces será por muchos. ¿Cuáles muchos? Los que lo acepten. Todos los que quieran, ¿no? Pues en la libertad. Sí. En la libertad de cada quien. Y eso fue una corrección que se hizo durante el pontificado del Papa Benedicto XVI, no sé si ustedes se acuerdan, que se hizo el cambio, se tuvieron que reeditar los libros del misal romano, el que usamos para la misa, porque pues ahí decía por todos. ¿Sí? Y la parte más fiel a los textos más apegados, más antiguos, pues es por muchos. Y tiene mayor sentido, porque Jesús dice aquí por todos. Sí, Él lo hace por todos, eso no tengan duda, pero no todos lo aceptan. Y entonces el beneficio de la salvación de Jesucristo no es de todos. No porque Jesús no quiera dárselo a todos, sino porque a veces por decisión propia nosotros no lo queremos. Sí, al elegir renunciamos. Exacto, sí. Sí. Perdón, nada más comentario que pues aquí está el misterio de la libertad, ¿verdad? Y también me quedo pensando lo que nos sucede en las celebraciones cuando no está presente el sacerdote y que se hace celebración de la palabra. Es muy triste cómo ver llegar a nuestros hermanos fieles y ven a un celebrante de la palabra y se van
pero están perdiéndose. Pues es que la palabra. es lo que les digo, en nuestras tradiciones, en nuestra forma de vivir la iglesia, hemos realzado siempre la cuestión nada más sacramental. Es decir, la iglesia católica se basa mucho en el sacramento: bautismo, boda, confesión, unción, Eucaristía. Pero descartamos todo lo demás que está ahí para nutrirnos, que está ahí para acompañarnos en todo el contenido de la iglesia. Y se nos olvida entonces la palabra de Dios. Se nos olvida entonces que la palabra de Dios también te mantiene, lo veíamos en el recorrido. Por eso es importante tener ese recorrido histórico del judaísmo, que lejos tuvieron que encontrar una manera de tener identidad, y esa manera de tener identidad fue la palabra. Y ya nos pasó de alguna manera con la pandemia, como decían ahí, lo único que teníamos era la palabra. Por más que el padre se parara de cabeza en su templo solo, no nos podía dar la comunión por el celular. Pues era la palabra. Y era la palabra la que nos daba la cohesión de seguir siendo cristianos, de seguir siendo creyentes, de seguir pidiendo a Dios. Entonces, esa parte es la que también nos da, pero lo hemos denigrado, es lo que yo les decía al principio, el día de ayer, que muchas veces nosotros hemos descartado la palabra de Dios como si fuera un relleno, y la hemos descuidado, ni la hemos leído, ni nada, ni nos hemos acercado a ella, y hemos creído que eso es protestante, ¿no? Nada más. La gente que llega después de terminar todo el resto de la pausa, llega nada más a la comunión. Se perdieron todo desde la entrada. Y todo tiene un proceso. Y ellos llegan y se paran y comulgan como... Pues es que claro que tiene un proceso, porque es un proceso que te va llevando para que después estés dispuesto. Es como lo que preguntaba aquí mi hermano, ¿cómo te llamas? Julio César. Julio César, que decía, ¿de dónde sacamos la liturgia? Pues es que tiene un proceso la liturgia. Los judíos llegaban al templo, el templo tenía un patio, luego el patio tenía un área de purificación, entonces tú no podías pasar de aquí para acá si no te habías purificado primero, ¿sí? Luego no podías entrar, luego había un área para el templo, ¿sí? Y dentro del templo había un área santa que no podían entrar. Entonces todo eso tiene un proceso, y si lo vemos desde la misa tiene su llegada, su purificación, su preparación, su alimento, su sacrificio y el lugar santo. Justo un esquema muy parecido al templo judío, ¿eh? Muy parecido al templo judío. De hecho, no depende de mí explicarles las partes de la misa y eso, pero hay un libro de un sacerdote español, liturgo, que explica la analogía de cómo empieza la misa y cómo es el proceso con un templo judío. La liturgia, pues. ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a dar cuenta entonces cómo la palabra de Dios te dice Jesús esto, y en la Eucaristía vamos a ver que Jesús precisamente es eso que se dijo en la palabra, y con la Eucaristía nos vamos a dar cuenta que no nada más es Jesús eso, sino que también puedo ser yo. Al comulgarlo, al alimentarme, también puedo ser yo eso que se dice de Jesús. ¿Cómo se llama el libro? No lo traigo. Mañana les digo, ¿sí? Porque no me acuerdo ahorita del nombre. Mañana se los traigo y se los muestro para que lo vean. De hecho, hoy lo olvidé, porque sí, ayer me habían dicho que si podía traer la bibliografía y se lo olvidé hoy. Gracias. ¿Sí? Bien. Ahora, esta unión, esta bisagra que hay, este gozne con la palabra de Dios, que es Jesús, y con la acción de Jesús, nos vamos a dar cuenta que está presente también en los otros sacramentos. Es decir, las reformas a los sacramentos, el bautismo, eso, hicieron, después del Concilio Vaticano, necesario que si tú vas a celebrar un bautismo, que haya lectura de palabra. Que si vas a celebrar una boda y no va a haber misa, que haya lectura de palabra. Que si vas a celebrar una bendición, por ejemplo, que no es sacramento, pero que haya lectura de palabra. Que si vas a ungir a un enfermo fuera de la misa,
que haya lectura de palabra. Todos los rituales, el bendicional, el ritual de bautismo, el ritual de matrimonio, el ritual, bien tiene su forma para celebrarse fuera de una misa. Y si se celebra fuera de la misa, hay lectura de palabra. Sí. Siempre. Entonces, esa parte tenemos que darnos cuenta que ahora la reforma litúrgica del Vaticano II incluyó en ellos liturgia de palabra. ¿Para qué? Pues para enriquecerlo, para saber de dónde sale. Tú lees una palabra que está escogida específicamente para el bautismo y habla de la maravilla y de la grandiosidad del bautismo. Es decir, te puede ayudar a encontrar mayor significado a ese bautismo que vas a recibir. Ahora, viendo este panorama, se puede concluir que para el cristiano católico, la participación fiel de la liturgia, siempre que esté bien preparada y presentada, es una inmersión bíblica. Todo de pe a pa, desde la entrada procesional al templo, desde el saludo al altar, desde el Señor esté con ustedes, eso es bíblico, así saludaba Jesús. Y por eso es el saludo del sacerdote, porque el sacerdote es ipse Christus o alter Christus, el mismo Cristo u otro Cristo. Entonces, por eso ese saludo es exclusivo del sacerdote. El Señor esté con ustedes, pero eso lo sacamos de la Biblia. Lo sacamos de la Biblia porque de ahí lo tomamos. Entonces, todo el proceso de la liturgia está impregnado de la palabra bíblica. ¿Y cuál es el objetivo? Prepararnos. La Sagrada Escritura tiene el objetivo de prepararnos para disfrutar plenamente de la memoria de Cristo, que es el centro de nuestra vida. Es decir, los que lleguemos a disfrutar la palabra de Dios, vamos a disfrutar con mayor alcance todo el proceso de una misa, todo lo que ahí se hace y sobre todo el sacrificio de Cristo. Bien, pues hemos terminado. Pero en relación a los bautizos, y la palabra se puede realizar. Sí, por ejemplo, es que el rito ya incluye la palabra ahora, porque fue la reforma. O sea, tú ya, si vas a hacer un bautismo que se apartó la fecha y todo, tienes que usar palabra de Dios. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de peligro de muerte o una emergencia, con que pongas el agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en emergencia. Pero ese bautismo luego tiene que llevarse, si se salva el persona, tiene que llevarse a la iglesia a que reciba el poder adecuado del bautismo. Pero cuando es un rito sin misa, pero un rito que es la cuestión que se apartó la fecha y todo el mundo va a asistir, ahí no se puede quitar la palabra de Dios. Pero entonces a lo que se refiere liturgia de la palabra, ¿Por qué? ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos con liturgia de la palabra? Es todo aquello que tiene que ver con la Sagrada Escritura dentro de la celebración. Acuérdate, tenemos dos partes de la misa. Pero de que se puede hacer por fuera también, como lo que acabo de decir. La liturgia de la palabra, sí. Le puedes quitar la parte eucarística. Acuérdate que son dos partes. La primera, liturgia de la palabra. Y la segunda, liturgia eucarística. ¿Sí? La segunda parte. Juntas son la Eucaristía, son la misa. Juntas. Por separado, tienen una actividad específica. Es decir, no hay sacerdote, va a estar un diácono o va a estar un celebrador. ¿Va a haber misa? No, no va a haber misa. Solo va a haber liturgia de la palabra, la primera parte de la misa. Es lo que hacemos los ministros cuando vamos a la comunión. Algo así. Y que lo puede hacer cualquier laico en determinado momento, ya Podría sea ser. de que vaya a fallecer alguien, bautizo. Podría ser, pero la iglesia lo que ha hecho es para asegurarse que lo hagan correctamente y que tengan una interpretación correcta de la palabra, tiene en dado caso, por ejemplo, en la parroquia donde yo estoy, los ministros que también son celebradores, donde el sacerdote dice, bueno, no tiene como herejías cuando predica, conozco su vida, etc. Entonces, bueno, está apto para hacerlo. Entonces la liturgia de la palabra va guiada a ese tipo de personas que lo pueden hacer y que lo podemos hacer en determinado momento, a lo mejor una oración en casa y ya. Es que la oración en casa pertenece
a la liturgia de la palabra, pero no es como tal la liturgia. Incompleta. Para que se llame liturgia de la palabra tiene que estar dentro del rito. Tiene que ser una oración, por ejemplo, en mi casa, pues es mi oración personal, pero no es liturgia.